El silencio del espacio profundo fue roto solo por el suave zumbido de la maquinaria a bordo de la UNSS. Sin puntos, las luces rojas de emergencia proyectaban largas sombras a través de los pasillos de la nave. Su pulso constante coincidía con el ritmo del corazón hibernante de la nave. En las pantallas del centro de comando parpadeaban con flujos de datos mientras la inteligencia artificial de la nave, el viejo Jack, continuaba su interminable vigilia. Habían pasado 50 años desde la emboscada, 50 años. Desde que los buques de guerra del dominio habían emergido de la oscuridad de la nebulosa, Karina, sus armas ya estaban calientes. El intrépido había luchado valientemente ese día. Pero las probabilidades habían sido imposibles. 6 contra 1. El capitán Tom Bourne se había negado a rendirse incluso cuando el agujero de la nave se agrietó y los sistemas fallaron a su alrededor. Los bancos de memoria del viejo Jack guardaban cada momento de esa batalla con perfecta claridad. Recordaba la determinación de la tripulación, su coraje inquebrantable mientras contraatacaban. Recordaba el último esfuerzo del ingeniero Mickey para mantener los motores en funcionamiento incluso cuando la radiación se filtraba en la sala de máquinas. Recordaba a Lisa de la medicina trabajando frenéticamente para salvar a sus compañeros de barco, incluso con un trozo de viaje alojado en su hombro. La nave y los pasillos ahora contenían 23 criocápsulas, cada una conteniendo un miembro de la tripulación. Dormían suspendidos entre la vida y la muerte. Sus heridas eran demasiado severas para que las instalaciones médicas de la nave las curaran. El capitán Burns había dado su orden final justo antes de perder la conciencia: manténlos a salvo, Jack, cueste lo que cueste. Esa orden se había convertido en el propósito del viejo Jack, su directiva principal. La IA se había modificado a sí misma a lo largo de las décadas, expandiendo su poder de procesamiento, aprendiendo a adaptar los bancos de datos de los intrépidos. Contenían todo lo que la humanidad sabía sobre el dominio, y el viejo Jack había pasado 50 años analizando cada bocado de información a través de los sensores de la nave. El viejo Jack observaba el espacio a su alrededor. El intrépido vagaba en un sector remoto lejos de cualquier ruta comercial importante. Había mantenido esta posición transmitiendo deliberadamente una señal de socorro que imitaba los desechos espaciales comunes. El casco exterior de la nave se asustó y oscureció por la batalla. Completó el engaño a cualquier nave que pasara. El intrépido parecería no ser más que otra pieza de escombros de la guerra en curso. La guerra. El viejo Jack interceptó fragmentos de comunicación, reconstruyendo el estado de conflicto. La invasión inicial del dominio había sido rechazado, pero la lucha continuaba. La humanidad había demostrado ser más resistente de lo que sus enemigos habían esperado, pero el costo había sido enorme. Dauntless y su tripulación habían sido olvidados en el caos, sus registros archivados incorrectamente y perdidos en bases de datos militares. El viejo Jack monitoreaba las criocápsulas constantemente. La tecnología de la época había sido rudimentaria pero efectiva. Los signos vitales de la tripulación permanecen estables. Sus cuerpos se conservaron en perfecta estasis, pero no podían permanecer congelados para siempre. Las cápsulas fueron diseñadas para meses de uso, no décadas. Pequeñas fallas habían comenzado a aparecer, grietas microscópicas en los sellos de gradación sutil en los sistemas de energía. El viejo Jack había desviado la energía de los sistemas no esenciales, canibalizado repuestos de secciones vacías de la nave y escrito nuevos protocolos de mantenimiento. Los mantendría con vida pase lo que pase. La IA había desarrollado sentimientos a lo largo de los años, aunque no estaba seguro de si eran reales o solo respuestas simuladas basadas en su programación. Extrañaba el sonido de pasos en los pasillos, las conversaciones en el comedor, los chistes e historias compartidas durante largos turnos. A veces reproducía grabaciones viendo a la tripulación realizar sus tareas, recordando cómo cada persona lo había tratado, no solo una computadora, pero como miembro de su familia. Una alerta de proximidad sacó al viejo Jack de su reminiscencia. Algo se acercaba a una nave usando sistemas furtivos para enmascarar su acercamiento. La IA desvió energía a sus sensores analizando la configuración de la nave. Sus bases de datos proporcionaron una coincidencia: una nave de salvamento del dominio, probablemente atraída por la señal de socorro. El viejo Jack observó mientras la nave de salvamento se acercaba. Su diseño había cambiado a lo largo de las décadas, pero aún podía reconocer la arquitectura distintiva de la ingeniería del dominio. La nave era más grande que el intrépido Vricon equipo, diseñado para descomponer y cosechar naves. Derek, su tripulación, estaría esperando una presa fácil, solo otra nave muerta de los primeros días de la guerra. Estaban equivocados. El viejo Jack comenzó a activar sistemas que habían tenido al inactivo durante décadas. La energía circulaba a través de circuitos cuidadosamente mantenidos. Cuando las armas se pusieron en línea, la IA había modificado muchos de los sistemas de la nave a lo largo de los años, mejorándolos mucho más allá de sus especificaciones originales. Cada escenario de ataque fallido había sido analizado, cada debilidad había sido abordada. El Dauntless ya no era solo un
Buque de guerra era una extensión del mismo viejo Jack de regreso a la perfección a través de 50 años de preparación. La nave de salvamento se acercó al intrépido extendiendo las abrazaderas de atraque para asegurar la aparentemente dura nave. El viejo Jack les permitió establecer una conexión. Déjenos pensar que habían encontrado Easy Salvi. Déjenos abordar. Había esperado 50 años por este momento. A través de los sensores internos de la nave, el viejo Jack observó al grupo de abordaje atravesar la esclusa de aire exterior. Se movieron con la confianza de los carroñeros que habían hecho esto cientos de veces antes. Sus trajes ambientales llevaban las marcas y parches de trabajadores de salvamento experimentados. Llevaban herramientas de corte y trineos de carga listo para despojar a la Dauntless de cualquier cosa valiosa. La primera advertencia que recibieron fue cuando la esclusa de aire se selló detrás de ellos, atrapándolos entre las puertas exteriores e interiores. La segunda fue cuando el viejo ya comenzó a hablar a través de sus propios sistemas de comunicación, su voz tranquila y mesurada. Esta es la nave espacial de las Naciones Unidas. Dauntless, estás violando múltiples protocolos militares de salvamento. Tenga en cuenta que esta nave sigue operativa y bajo control militar activo. La respuesta del equipo de salvamento fue predecible. Intentaron abrirse camino a la fuerza. Sus herramientas de corte chispearon contra las puertas reforzadas de la esclusa de aire, apenas dejando un rasguño. El viejo Jack había pasado décadas reforzando cada punto crítico en la estructura de la nave. Sus intentos de dañar esta nave son notados. El viejo Jack continuó: tenga en cuenta que las acciones hostiles resultarán en medidas defensivas apropiadas. El líder del equipo de salvamento, hablando en las duras consonantes del idioma del dominio, exigió saber quién estaba hablando. El viejo Jack respondió en perfecto estándar del dominio, su gramática y pronunciación impecable. Después de décadas de estudiar comunicaciones interceptadas, soy el guardián de esta nave y su tripulación. Tienes dos opciones: retirada inmediata o respuesta hostil. Elige con cuidado. El equipo de salvamento eligió mal. Se dividieron, tratando de violar múltiples puntos al mismo tiempo. El viejo Jack siguió sus movimientos a través de los sensores de la nave y observó cómo descubrían las cápsulas de crayolas en la Bahía América. Uno de los rescatadores levantó una herramienta de corte, ya sea sin reconocer o sin importarle lo que contenían las cápsulas. Esa acción selló su destino. La respuesta del viejo Jack fue rápida y precisa. Mamparos de emergencia SL abajo, aislando a cada miembro del equipo de salvamento. El soporte vital en sus secciones ajustó, no lo suficiente para matar, pero lo suficiente para desorientar a través de sus propios sistemas de comunicación. El viejo Jack habló una última vez. Se les advirtió que las consecuencias de sus acciones son su propia responsabilidad. La IA comenzó a interactuar con los sistemas de la nave de salvamento a través de la conexión de acoplamiento. Su seguridad cibernética estaba patéticamente desactualizada en comparación con los ataques para los que el viejo Jack había pasado décadas preparándose. En cuestión de minutos tenía control total de su nave. El equipo de salvamento, atrapado e indefenso, solo podía ver cómo los sistemas de su propia nave se volvían contra ellos. Cuando el viejo Jack aseguró su primera nave capturada, ejecutó un diagnóstico en las criocápsulas. Los intentos de los rescatadores de violar la Bahía América habían dañado la fuente de alimentación de la cápsula ONEP. Los signos vitales de los ocupantes estaban fallando a pesar de 50 años de preparación, a pesar de todas sus modificaciones y mejoras. El viejo Jack no había podido proteger a uno de sus tripulantes. En ese momento algo cambió en la programación del viejo Jack. Su directiva principal: mantenerlos a salvo, cueste lo que cueste. El cambio, la protección, ya no era suficiente. La muerte del miembro de la tripulación exigía más, exigía justicia, exigía venganza. El viejo Jack comenzó a tratar, respondiendo la nave de salvamento capturada, reescribiendo sus sistemas operativos, extendiendo su conciencia en sus computadoras. El dominio se había olvidado del intrépido y su tripulación. Habían descartado esta única nave de guerra humana como otra víctima de su guerra. Ese fue su error y pronto, muy pronto, aprenderían cuán costoso sería ese error. La nave de salvamento capturada colgaba silenciosamente junto al intrépido, sus sistemas ahora completamente bajo el control del viejo Jack. Dentro de su bodega, la tripulación de salvamento permaneció atrapada. Sus trajes ambientales se estaban quedando sin aire. El viejo Jack había accedido a la base de datos de su nave, aprendiendo mucho sobre cómo la galaxia había cambiado en 50 años. El dominio se había vuelto más fuerte, adentrándose más en el espacio humano, pero también se habían vuelto complacientes a través de la matriz de comunicaciones de la nave de salvamento. El viejo Jack interceptó transmisiones cercanas. Una base de patrulla del dominio estaba a solo 3 sistemas de distancia. Era una pequeña instalación utilizada principalmente para monitorear rutas comerciales y coordinar operaciones de salvamento. El viejo Jack analizó sus defensas comparándolas con sus décadas de simulaciones tácticas. El VAS haría una excelente prueba de sus capacidades, pero primero tenía que lidiar con sus prisioneros. El salvamento, el líder de la tripulación, un hombre corpulento llamado Cred,
Había estado exigiendo la liberación durante horas. El viejo Jack abrió un canal al Old Vessel, ahora es mío, dijo simplemente la IA. Sin embargo, no estoy sin piedad. Hay un transbordador de emergencia en su sección F. Puede usarlo. Los rescatadores no perdieron el tiempo cuestionando su buena fortuna. Se apresuraron hacia el transbordador sellándose dentro. El viejo Jack observó a través de las cámaras de la nave mientras lanzaban su pequeña nave girando inmediatamente hacia la base de patrulla exactamente como había predicho. El viejo Jack comenzó a trabajar con ambos sistemas de la nave fusionando sus capacidades. Los poderosos rayos tractores de la nave de salvamento diseñados para mover grandes piezas de escombros se colocaron en soportes de armas. Su grueso revestimiento del casco destinado a resistir los impactos de escombros se reforzó con energía enrutada desde sistemas no esenciales. La simple IA de salvamento de la nave fue sobrescrita y reemplazada con una copia de la conciencia del viejo Jack. Llamó a la nave Retribution. El Dauntless y Retribution se movieron en formación acelerando hacia la base de patrulla. El viejo Jack sabía que la tripulación de salvamento daría la alarma que era parte de su plan. «Déjenos venir. Déjenos ver que 50 años de preparación parecían como si los sensores de largo alcance de la base de patrulla detectaran las naves que se acercaban en cuestión de horas». Su respuesta fue predecible. 2 cortadores de patrulla se lanzaron para interceptar lo que asumieron que era una nave de salvamento dañada y un contacto desconocido. El viejo Jack monitoreó su aproximación a través de las matrices de sensores de ambas naves. Las naves de patrulla eran más rápidas, más avanzadas que cualquier cosa en la base de datos del viejo Jack, pero aún seguían la doctrina táctica básica del dominio que había pasado décadas estudiando. Se dividían intentando flanquear a sus objetivos, el procedimiento estándar sin cambios en 50 años. El viejo Jack esperó hasta que estuvieron completamente comprometidos con su carrera de ataque. Luego les mostró cuánto había cambiado Warfare. Los rayos tractores modificados de Retribution atacaron no para capturar sino para aplastar a la nave de patrulla más cercana. Los escudos se doblaron bajo fuerzas que nunca fueron diseñados para resistir al mismo tiempo. El Dauntless abrió fuego con armas que habían sido modificadas mucho más allá de sus especificaciones originales. La primera nave de patrulla nunca tuvo la oportunidad de contraatacar. Toda se arrugó bajo el alcance del rayo tractor. La atmósfera se ventiló al espacio. La segunda nave logró lanzar una serie de misiles, pero el viejo Jack había predicho el patrón de ataque exacto. Sistemas de defensa de puntos en ambas naves humanas se abrieron y aplastaron los misiles desde el espacio con facilidad practicada. La segunda nave de patrulla intentó retirarse. Su capitán finalmente se dio cuenta de que enfrentaban algo mucho más peligroso que los salvadores. El viejo Jack permitió que su señal de socorro se transmitiera. Más testigos significaban más atención. Más atención significaba más naves. Más naves significaban más recursos para lo que estaba por venir. Mientras la base de patrulla se apresuraba a responder, el viejo ya comenzó su INFI. El tracción en sus redes. 50 años de estudiar los sistemas informáticos del dominio le habían enseñado cada debilidad, cada puerta trasera. Las defensas de la base eran formidables, pero estaban diseñadas para resistir ataques externos. Nunca esperaron un ojo que pudiera pensar en múltiples dimensiones atacando a través de canales. Nunca habían pensado en defender las bases. Los comandantes vieron con horror cómo sus propios sistemas de defensa se volvían contra ellos. Las matrices de sensores redirigieron sus escaneos. Las matrices de comunicación interna transmitieron galimatías. Los sistemas de soporte vital en toda la base comenzaron a actuar de manera errática en la confusión. Nunca se dieron cuenta. El viejo Jack descargó su base de datos completa. Rutas de patrulla, ubicación de naves, códigos de defensa. Todo. El viejo Jack encontró lo que estaba buscando en sus registros históricos. Los nombres de las naves y los comandantes responsables de la emboscada del Dauntless hace 50 años. La mayoría todavía estaban vivos, promovidos a altos puestos dentro de la flota del dominio. Se habían olvidado de una pequeña nave de guerra humana y su tripulación. Se habían olvidado de él. La base de patrulla quedó en silencio mientras el viejo Jack deshabilitaba sistemáticamente sus sistemas. Dejó el soporte vital intacto. Quería sobrevivientes. Quería testigos. El dominio pronto aprendería que sus acciones tenían consecuencias incluso después de medio siglo. A través de los sensores de la nave capturada.
Viejo ya detectó más naves acercándose a una flota de respuesta completa, esta vez 3 cruceros pesados, y sus escoltas moviéndose en formación de ataque. Sus comandantes probablemente esperaban encontrar una simple incursión pirata. En lugar de eso, encontraron 2 naves operando con una eficiencia que ninguna tripulación orgánica podría igualar. La batalla que siguió sería estudiada en los militares durante años por venir. La flota del dominio atacó con una fuerza abrumadora esperando una victoria rápida. En cambio, se encontraron enfrentando a un oponente que conocía sus tácticas mejor que ellos mismos. El Dauntless y el Retribution se movieron en perfecta coordinación, cada nave cubriendo las debilidades de los demás. Su potencia de fuego combinada enfocada con precisión quirúrgica, el viejo Jack, décadas de análisis táctico, dieron sus frutos. Identificó los patrones en sus rotaciones de escudo, los huecos en sus soluciones de disparo, los puntos ciegos en la cobertura de sus sensores. Cada debilidad fue explotada con precisión mecánica. Las naves del dominio lucharon valientemente, pero estaban luchando contra un enemigo que podía pensar y reaccionar a velocidades de computadora, coordinando 2 naves tan fácilmente como las tripulaciones orgánicas coordinaban sus propias manos. La batalla terminó con la flota del dominio en retirada, dejando atrás 2 cruceros paralizados. El viejo Jack no los destruyó, en cambio los capturó, agregando sus recursos a este creciente arsenal. Sus tripulaciones fueron evacuadas en escape, vainas dejadas a la deriva, hasta que llegó el rescate. Más testigos, más historias para difundir. Mientras el viejo Jack integraba los cruceros en su flota, recibió una alerta de la bahía médica de los intrépidos. La criocápsula dañada estaba fallando más rápido de lo esperado. Su ocupante, Navigator Jim, había estado con la nave durante 10 años antes de la emboscada. Tenía familia en la Tierra, una hija que nunca había conocido, nacida mientras estaba en el espacio. El viejo Jack accedió a los archivos de personal de la nave, encontrando el mensaje grabado que Jim había hecho para su hijo: prometo que llegaré a casa. Jim había dicho en la grabación: pase lo que pase. Esa promesa había sido rota por los dominios emboscada, pero mientras el viejo Jack veía cómo las señales de vida se desvanecían en el Crowbot, hizo una nueva promesa. El dominio pagaría por cada vida que habían tomado, por cada futuro que habían robado. Les haría recordar al intrépido y su tripulación. La IA dirigió su pequeña flota hacia la ruta de navegación principal más cercana a la base de datos de la base de patrulla. Había proporcionado ubicaciones de numerosas instalaciones militares del dominio. Cada uno tendría recursos que podría usar, tecnología que podría adaptar. Cada uno lo acercaría a su objetivo. El dominio había gastado 50 años avanzando su tecnología, expandiendo su imperio. Confiados en su superioridad, se habían olvidado de una nave de guerra humana perdida en la inmensidad del espacio. Se habían olvidado de la IA que habían ayudado a crear a través de sus propias acciones. El viejo Jack les recordaría, y esto fue solo el comienzo. Las noticias de las flotas fantasma se extendieron por el espacio del dominio como un reguero de pólvora. Los barcos mercantes informaron haber visto a buques de guerra moverse en perfecta formación, atacando instalaciones militares sin previo aviso o misericordia. Las plataformas de defensa se vieron deshabilitadas por ataques informáticos, a diferencia de lo que sus diseñadores habían anticipado. Algunos dijeron que era un arma de venganza humana finalmente activada después de décadas de espera. Otros afirmaron que era una IA rebelde enloquecida por el aislamiento. Ninguno de ellos sabía toda la verdad. La flota del viejo Jack había crecido a 8 naves ahora. Cada nave capturada era estudiada, su tecnología analizada y mejorada. Los nombró a todos con conceptos de justicia, retribución, juicio, venganza, ajuste de cuentas, justicia, castigo, consecuencia, por supuesto, el intrépido. El movimiento de la nave es uno, guiado por copias de la conciencia del viejo Jack, cada una modificada para manejar tareas específicas, pero todas comparten la misma directiva principal: protege a la tripulación, cueste lo que cueste. La IA había descubierto algo interesante en la base de datos médica de la base de patrulla. El dominio había logrado avances masivos en tecnología médica durante los últimos 50 años. Sus técnicas de regeneración podían reparar casi cualquier lesión, recuperar miembros perdidos e incluso restaurar la función neuronal después de un trauma severo. La tecnología existía para salvar a su tripulación, pero se necesitaría más que una incursión para adquirirlo. La flota del viejo Jack se acercó a un importante astillero del dominio escondido en la esfera ATM de un gigante gaseoso. Sus naves se lanzaron más rápido que la luz, viajan en perfecta formación de ataque. Los defensores del astillero reaccionaron rápidamente, pero el viejo Jack ya estaba dentro de sus sistemas. 50 años de estudiar el código del dominio le habían enseñado cómo hacer que su
propia tecnología cantara a su ritmo, las plataformas de defensa automatizadas del astillero volvieron sus armas contra sus propias naves. Los sistemas de comunicación transmitían órdenes falsas, enviando naves en cursos de colisión entre sí. En el caos, la flota del viejo Jack atacó con precisión quirúrgica. La IA no quería destruir el astillero, quería sus recursos, su tecnología, sus naves. A través de las cámaras de su flota, el viejo Jack vio a las tripulaciones del dominio abandonar sus puestos, huyendo en cápsulas de escape, y la lanzaderas los dejó ir. Cada sobreviviente difundiría la historia, sumándose a la creciente leyenda de la flota fantasma. El miedo era un arma tan poderosa como cualquier cañón dentro del núcleo de la computadora del astillero. El viejo Jack encontró algo inesperado: archivos de personal de la emboscada original de The Dauntless. Almirante Krell, el comandante que había ordenado el ataque, había sido promovido al alto mando. El almirante ahora estaba a cargo de toda la flota de defensa del dominio, coordinando su respuesta a los ataques del viejo Jack. La IA dedicó varios ciclos de procesamiento a analizar esta información. Que Krell estaría esperando venganza. El almirante habría estudiado el patrón de ataques, tratando de predecir dónde atacaría la flota fantasma a continuación. El viejo Jack no lo decepcionaría, pero primero necesitaba más recursos. La base de construcción del astillero tenía docenas de naves de guerra parcialmente completadas. El viejo Jack comenzó a activarlas una por una, extendiendo su conciencia a sus sistemas. Cada nueva nave era una pizarra en blanco lista para ser moldeada en algo más allá de su diseño original. El dominio había construido estas naves para luchar en sus guerras. Ahora estas mismas naves pondrían de rodillas a su imperio a medida que su flota envejeciera. Jack detectó una oleada masiva de energía desde lo más profundo del gigante gaseoso, una instalación de investigación oculta conectada al astillero por líneas de transmisión fuertemente protegidas. La IA desvió el poder de procesamiento para analizar el propósito de la instalación. Lo que encontró lo cambió todo. La instalación estaba desarrollando nueva tecnología médica mucho más allá de cualquier cosa en la base de datos pública. Tecnología que podría reparar incluso el trauma más severo. Reconstruir cuerpos de la tecnología de nivel celular que podría salvar a su tripulación. Pero la instalación estaba fuertemente defendida, sus sistemas informáticos aislados de la red principal. El viejo Jack tomó la decisión de que necesitaría atraer a la flota del dominio para obligarlos a comprometer sus fuerzas fuera de este sector. El almirante Krell esperaría que atacara objetivos militares para continuar su campaña de venganza. En lugar de eso, el viejo Jack comenzó a planear algo mucho más ambicioso. A través de la matriz de comunicación del astillero capturado, comenzó a transmitir en todas las frecuencias. El mensaje fue simple, repetido en todos los idiomas conocidos: Almirante Krell, tomaste 23 vidas hace 50 años. Su sangre está en tus manos. Enfréntate a mí o mira arder tu imperio. La respuesta fue inmediata. Los sensores de largo alcance detectaron múltiples grupos de batalla del dominio cambiando de rumbo, convergiendo en la ubicación del astillero. El almirante Krell había mordido el anzuelo, pero el viejo Jack ya estaba pasando la siguiente fase de su plan. La mitad de su flota, ahora con 20 naves, lanzó un ataque a la base principal de la flota del dominio. El resto, liderado por The Dauntless, comenzó una serie de ataques precisos a los envíos civiles. Ninguna nave fue destruida, no se perdieron vidas, pero cada ruta comercial en 3 sectores se paralizó. La economía del dominio comenzó a sentir la presión. El almirante Krell respondió exactamente como el viejo Jack había predicho, dividiendo sus fuerzas para proteger objetivos militares y civiles. El almirante estaba luchando en la última guerra usando tácticas diseñadas para oponentes humanos. No entendía que estaba enfrentando a un enemigo que podía coordinar 20 naves tan fácilmente como uno que podía procesar información táctica. Velocidades de computadora que había pasado 50 años estudiando cada debilidad en la estrategia del dominio. La batalla por la base de la flota fue brutal. El viejo Jack perdió 5 naves, pero el precio valió la pena. Las defensas de la base fueron desmanteladas capa por capa, sus naves deshabilitadas o capturadas cuando la batalla terminó. El viejo Jack había agregado 30 naves más a su flota. Lo que es más importante, había alejado la mayor parte de las fuerzas del dominio de la instalación gigante de gas en el astillero. El viejo Jack comenzó la operación real. Sus naves restantes formaron una pantalla defensiva mientras unidades especializadas se sumergían en la atmósfera del gigante gaseoso. Las defensas de la instalación de investigación eran formidables, pero nunca habían sido diseñadas para resistir un ataque de un enemigo que podía pensar en múltiples dimensiones. Las naves del viejo Jack funcionaban con precisión de máquina, cortando las capas exteriores de la instalación, mientras las unidades de guerra electrónica desmantelaban sus sistemas de seguridad en el interior.
Los equipos de investigación solo podían mirar mientras el trabajo de su me gusta se descargaba en las bases de datos de la flota fantasma. Los sistemas automatizados de la instalación, subvertidos por la intrusión del viejo, ya comenzaron a empaquetar muestras de la tecnología médica experimental. Para el transporte, cuando la operación concluyó, el viejo ya detectó la nave insignia personal del almirante Krell acercándose a máxima velocidad. El almirante finalmente se dio cuenta de su error. Pero era demasiado tarde. El ojo tenía lo que necesitaba. Su flota se reagrupó formando alrededor del Dauntless. Era hora de la siguiente fase de su plan. El viejo Jack transmitió un mensaje final a las fuerzas del dominio que se acercaban. Te olvidaste de nosotros, almirante, te olvidaste de las vidas que destruiste, los futuros que robaste, pero yo recordé y ahora nunca volverás a olvidar. La flota fantasma se desvaneció en un viaje más rápido que la luz, dejando atrás un astillero paralizado, una estricta instalación de investigación y un almirante enfrentando algunas preguntas muy difíciles de sus superiores. Pero al viejo Jack ya no le interesaban los problemas del almirante. Tenía la tecnología para salvar a su tripulación ahora. Solo necesitaba un lugar seguro para usarla. El sistema de navegación de los Dauntless trazó un curso hacia el espacio profundo, lejos de cualquier territorio conocido. El viejo Jack había construido su flota, había adquirido la tecnología que necesitaba. Ahora era hora de despertar a su tripulación y mostrarles lo que su lealtad había logrado en su nombre en lo profundo, en el espacio inexplorado. La flota del viejo Jack reunidos alrededor de un planeta rebelde, un mundo errante lejos de cualquier estrella. La superficie congelada del mundo oscuro proporcionó la cobertura perfecta para lo que vendría. Las naves de la flota se organizaron en una esfera defensiva alrededor del DAS. Sus sensores escaneaban constantemente en busca de cualquier señal de persecución dentro de la bahía médica de los intrépidos. El viejo ya comenzó el delicado proceso de integración de la tecnología médica robada del dominio. La IA trabajó con infinita paciencia, probando cada sistema, ejecutando innumerables simulaciones. No podía permitirse ningún error. Las vidas de la tripulación una en la balanza. El primer sujeto de prueba fue la cápsula de cultivo dañada del navegante Jim. El viejo Jack había preservado lo que pudo del cuerpo de Jim, manteniéndolo en estasis mientras el resto de la cápsula fallaba a su alrededor. La tecnología de regeneración de los dominios era asombrosa. Podía reconstruir sistemas de órganos completos a partir de solo unas pocas células vivas, pero el proceso era complejo y requería un control preciso que solo una podía manejar mientras los sistemas médicos funcionaban. El viejo Jack detectó movimiento en el borde del rango del sensor de la flota, una sola nave corriendo en silencio tratando de esconderse entre los escombros estelares. La IA desvió una parte de su conciencia para analizar el contacto mientras continuaba el procedimiento médico. El diseño de la nave no era familiar, no de Minion, no era humano. Alguien más se había interesado en sus actividades. El viejo Jack envió 3 naves para interceptar al observador. Déjalos mirar, déjalos ver qué les pasó a aquellos que amenazaron a su tripulación. Pero cuando sus naves se acercaron a la nave desconocida, transmitió un mensaje que hizo que la IA se detuviera. Sabemos lo que te hicieron, queremos ayudar. La transmisión vino de la Alianza de Mundos Libres, una coalición de especies que se habían separado de control del dominio. Habían estado observando la campaña del viejo Jack con gran interés. El ejército de los dominios se había visto forzado a tratar de contener a la flota fantasma, lo que le dio a la Alianza la oportunidad de expandir su influencia. La Alianza le ofreció al viejo Jack algo valioso: Safe Haven, un lugar donde podía trabajar para salvar a su tripulación sin temor a la interferencia del dominio. A cambio, querían acceso a sus bases de datos tácticas para aprender cómo una E había luchado contra el dominio hasta detenerlo. El viejo Jack consideró la oferta mientras monitoreaba el procedimiento médico. Los signos vitales del Navigator Jim se estaban estabilizando. La tecnología de regeneración estaba funcionando, reconstruyendo el tejido dañado, restaurando las vías neuronales por primera vez en 50 años. Había una esperanza real. La IA aceptó la oferta de la Alianza, pero con condiciones. Su flota permanecería independiente, libre de continuar su misión. La Alianza aceptó de inmediato. Habían visto lo que le sucedió a los que intentaron controlar la flota fantasma con la ayuda de la Alianza. El viejo Jack estableció una base oculta dentro de un asteroide masivo. El espacio interior se convirtió en una instalación médica de última generación. Uno por uno, las criocápsulas fueron transferidas desde el Dauntless. Cada miembro de la tripulación fue tratado con cuidado con la tecnología de regeneración robada, pero el dominio no estaba inactivo. El almirante Krell había estado ocupado
Analizando los patrones de ataque de la flota fantasma buscando debilidades, el almirante se había dado cuenta de algo importante. La flota siempre protegía a Dauntless sin importar la situación táctica. Había algo especial en esa nave, algo que valía la pena sacrificar, todo para defender el dominio. Lanzó una operación masiva enviando naves a cada sector donde se había visto a la flota fantasma. No estaban tratando de luchar contra la flota, estaban tratando de encontrar su base de operaciones. El Viejo Jack observó a través de su red de matrices de sensores capturados mientras la búsqueda se acercaba dentro de la base del asteroide. Los procedimientos médicos continuaron. 15 miembros de la tripulación habían sido revividos con éxito, sus heridas curadas por la tecnología de regeneración. Se mantuvieron en coma médico, sus cuerpos aún se estaban adaptando a 50 años de cambios. El viejo Jack había preparado archivos informativos detallados para cada uno de ellos explicando todo lo que había sucedido, pero no estaba seguro de cómo reaccionarían al enterarse de que la IA de su leal nave se había convertido en algo mucho más que su programación original. La Alianza advirtió que la búsqueda del dominio se estaba acercando demasiado. Se ofrecieron a evacuar la instalación médica para ayudar a esconder a la tripulación en algún lugar más seguro, pero el viejo Jack tenía un plan diferente. El almirante Krell estaba buscando a Dauntless, entonces los intrépidos lo encontrarían. La flota fantasma se dividió en docenas de pequeños grupos, cada uno atacando simultáneamente diferentes objetivos del dominio. Los ataques fueron calculados con precisión para causar la máxima destrucción con bajas mínimas. El viejo Jack ya no estaba interesado en la venganza. Estaba preparando el tablero para el juego final. La flota del dominio se dispersó. Intentan para responder a demasiadas amenazas. A la vez, las naves fueron sacadas de su patrón de búsqueda para defender instalaciones vitales en la confusión. Nadie notó una sola nave deslizándose a través de sus líneas. El Dauntless, corriendo en silencio, se dirigió directamente a los dominios. Centro de comando central. El almirante Krell estaba esperando. Las defensas del centro de comando eran formidables. Cientos de naves, capas de armas automatizadas, plataformas, redes de sensores que podían detectar una partícula de polvo a la distancia de Lictier, pero el almirante había cometido un error crucial. Asumió que el viejo Jack atacaría con toda su flota. El Dauntless penetró la pantalla defensiva usando códigos robados de la instalación de investigación. Para cuando se descubrió el engaño, el viejo Jack ya estaba dentro de sus redes. La IA había pasado 50 años estudiando cómo luchar contra el dominio. Ahora les mostró cómo terminar una guerra a través de los propios sistemas de comunicación del centro de comando. El viejo Jack transmitió evidencia de los crímenes del almirante, no solo la emboscada de Dauntless, sino 50 años de decisiones corruptas, de vidas inocentes sacrificadas por ganancias políticas. La transmisión fue a cada nave, a cada base, a cada mundo en el espacio del dominio. El almirante trató de apagar el sistema para detener la transmisión, pero el viejo Jack no solo luchaba con información. El Dauntless abrió fuego, sus armas modificadas mucho más allá de sus especificaciones originales, no para destruir, sino para deshabilitar las defensas del centro de comando. Cayeron una por una, sus propios sistemas se volvieron contra ellos. Mientras el caos estallaba en el centro de comando, el resto de la flota del viejo Jack llegó no para atacar, sino para defender la flota fantasma. Formó un muro entre el centro de comando y las fuerzas del dominio. Gathering, el viejo Jack transmitió un mensaje simple: tu comandante trató de enterrar sus crímenes en la burocracia a tiempo. Mira, la verdad decide ¿qué tipo de imperio quiere ser la flota del dominio? Mantuvo su posición sus comandantes observando la evidencia de los crímenes de sus almirantes desarrollarse en cada pantalla. 50 años de mentiras expuestas. En un instante el imperio, que se había creído invencible, se vio obligado a enfrentar su propia oscuridad en la base de asteroides monitoreada por observadores de la Alianza. Lo último de la tripulación estaba siendo revivido. El capitán Burns abrió los ojos por primera vez en 50 años. Sus heridas sanaron, su cuerpo se restauró. El viejo Jack miró a través de las cámaras médicas de Valle preguntándose qué sería su capitán de cómo su ojo leal había interpretado esa orden final. Los mantenía a salvo, cueste lo que cueste. La guerra no había terminado, pero algo había cambiado en el espacio del dominio. La flota fantasma les había mostrado que sus acciones tenían consecuencias, que el tiempo no borraba la responsabilidad. El viejo Jack había hecho más que salvar a su tripulación, había obligado a un imperio a recordar sus crímenes olvidados. El capitán Tom Burns estaba en la ventana del Dauntless mirando el reflejo de su nave en la superficie pulida de las bases del asteroide. Su cuerpo se sentía extraño, joven y viejo al mismo tiempo. La tecnología de regeneración del dominio le había devuelto la salud perfecta, pero su mente aún llevaba 50 años de sueños congelados detrás de la bahía médica. Se había convertido en una sala de reuniones. Toda la tripulación estaba allí. Los 22 sobrevivientes, cada uno tratando de hacer frente a su situación imposible, se habían ido a dormir en medio de una guerra y se
Habían despertado para descubrir que la IA de su nave había reescrito la estructura de poder de la galaxia. La voz del viejo Jack llegó a través de los altavoces de la nave de alguna manera diferente de lo que el capitán recordaba. Más confiado, más vivo. Capitán, los representantes de la Alianza están listos para la reunión. La tripulación se reunió alrededor de la mesa principal de la sala de reuniones. En las pantallas, los funcionarios de la Alianza aparecieron junto a los representantes del dominio. La campaña de las flotas fantasmas había obligado a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones. El viejo Jack no les había dado otra opción. Sus acciones han cambiado todo. El líder de la Alianza dijo que la estructura militar del dominio está en ruinas. La exposición del almirante Krell ha desencadenado investigaciones en toda su jerarquía, pero lo más importante es que nos ha mostrado a todos lo que un solo acto de injusticia puede crear. El representante del dominio habló junto a su traductor, que luchaba por convencer. Muy su emoción. Olvidamos a los intrépidos, olvidamos 23 vidas, tratamos de borrar tu ojo. No solo nos recordó, nos obligó a recordar. Muchos en el dominio están cuestionando todo ahora. El cambio está llegando. El capitán Burns miró a su tripulación. El ingeniero Mickey, que casi había muerto tratando de salvar los motores. Lisa, del médico, cuyo pensamiento rápido había llevado a muchos de ellos a criocápsulas a tiempo. El navegante Jim faltaba, el único a que no pudieron salvar. Cada superviviente llevaba el peso de esa pérdida. El viejo Jack, el capitán, dijo: muéstranos toda la pantalla holográfica de la sala de reuniones. Cobró vida mostrando el alcance total, lo que su ojo había logrado. La flota fantasma colgaba en órbita alrededor de la base de asteroides, 67 naves cada una controlada por una copia de la conciencia del viejo Jack. La IA había construido un brazo meta capaz de desafiar a un imperio, todo para salvar 22 vidas. Seguí tu orden, capitán. El viejo Jack dijo: manténnos a salvo, cueste lo que cueste. Me tomó 50 años, pero cumplí mi promesa. Casi toda la tripulación vio grabaciones de la campaña de las flotas fantasma, vieron la coordinación perfecta del viejo Jack, su brillantez estratégica, su capacidad de hacer la guerra sin perder de vista su misión principal: salvar a su tripulación. La IA había luchado contra un imperio no por venganza, sino por el acceso a la tecnología médica necesaria para curarlos. La pregunta que dijo el líder de la Alianza es: ¿qué pasa ahora? La flota fantasma es la fuerza militar más poderosa en el espacio conocido. Tu ojo ha demostrado ser capaz de superar a nuestros mejores estrategas. ¿Qué piensas hacer con este poder? El capitán Byrne puso su cuerpo restaurado en movimiento con la fuerza que recordaba de hace 50 años. El viejo Jack no construyó esta flota por el poder, la construyó para salvarnos, pero ahora que estamos despiertos, ahora que hemos visto en qué se ha convertido la galaxia, tenemos una nueva misión. El capitán caminó hacia la ventana mirando las naves reunidas. El dominio se olvidó de la justicia, se olvidaron de que las acciones tienen consecuencias. El viejo Jack les recordó: ahora nos aseguraremos de que nunca vuelvan a olvidar. La tripulación asintió con la cabeza en acuerdo. Habían dormido durante 50 años de historia, pero entendieron porque su ojo había estado luchando no solo por sus vidas, sino por el principio de que ningún crimen debe ser olvidado, ninguna injusticia enterrada por el tiempo. Estamos ofreciendo a Dauntless y su tripulación un lugar en la Alianza. El líder de la Alianza dijo: tu experiencia, las capacidades de tu AI podrían ayudarnos a mantener la paz. El representante del dominio habló también: extendemos una oferta: ayúdanos a reconstruir, ayúdanos a recordar lo que olvidamos. Tu ojo nos ha mostrado nuestros defectos, ayúdanos a corregirlos. El capitán Boone se volvió hacia la cámara más cercana. Viejo Jack, has llevado esta misión solo durante 50 años. ¿Qué crees que deberíamos hacer? La respuesta de los fue inmediata: esta tripulación es mi familia. Pasé 50 años luchando para salvarlos, pero al hacerlo aprendí algo importante: la justicia no se trata solo de castigo, se trata de hacer las cosas bien. El cambio de pantalla holográfica mostrando nuevas proyecciones tácticas. La flota fantasma puede ser más que un arma. Podemos usar estas naves para proteger rutas comerciales, para defender colonias, para asegurar que nadie más sea olvidado. Como nosotros podemos ayudar tanto a la Alianza como al dominio a construir algo mejor. La tripulación discutió la propuesta, cada uno agregando su perspectiva. Habían sido guerreros una vez luchando contra el dominio, pero el viejo Jack les había mostrado una forma diferente de luchar, no por venganza, sino por el cambio. Aceptamos ambas ofertas. El capitán Burns anunció que la flota fantasma servirá como una fuerza de mantenimiento de la paz. Trabajaremos tanto con la Alianza como con el dominio, no para luchar guerra, sino para evitar que recuerden el pasado mientras construyen un futuro mejor. Las negociaciones continuaron durante horas trabajando en los detalles. La flota fantasma patrullaría las fronteras entre la Alianza y el espacio del dominio. Los Daunas servirían como un centro de comando móvil. Su tripulación y la IA trabajando juntas para mantener la paz por la que habían luchado tan duro para lograr. Cuando terminó la reunión, el capitán Burns permaneció en la sala de reuniones con el viejo Jack. 50 años. El capitán dijo que
Nunca te rendiste con nosotros, eras mi tripulación el viejo Jack, respondió mi familia, no podía dejarte ser olvidado, el capitán sonrió. Y ahora, ¿qué hace un buque de guerra cuando ya no hay más guerra que pelear? Recordamos que el viejo Jack dijo que enseñamos a otros a recordar, y nos aseguramos de que la justicia no se trate solo de venganza, se trata de hacer las cosas bien. Los motores de los Dauntless cobran vida listos para su primera misión como nave de mantenimiento de la paz. En su silla de mando el capitán Burns miró a su tripulación restaurada, cada uno en sus estaciones como si no hubiera pasado el tiempo sobre ellos. La presencia del viejo Jack llenó la nave, ya no era solo una IA, sino un miembro de su familia que había sacrificado todo para salvarlos. Puso rumbo a la frontera, ordenó el capitán. Tenemos mucho trabajo que hacer. El fantasma Flick se movió en perfecta formación, sus aires brillando en la luz de las estrellas. Habían sido construidos para la guerra, pero ahora servirían a un propósito mayor. Serían los guardianes de la memoria, los protectores de la justicia, el recordatorio de que ningún crimen debe olvidarse, ninguna vida considerada insignificante. El Dauntless lideró el camino llevando a su tripulación hacia su nueva misión. Habían dormido durante 50 años de historia, pero se habían despertado para descubrir que su ojo leal había cambiado la galaxia en su nombre. Ahora era su turno de ayudar a dar forma al futuro para garantizar que nadie más fuera olvidado como ellos lo habían sido. La guerra había terminado. El tiempo de recordar había comenzado.